Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al Ayuntamiento de Santander por invitarnos a participar en estos foros de educación para las familias. El tema de hoy, como sabéis, a través del programa va a ser cómo puedo saber si tengo asma y alergia. En este caso voy a ser yo, dentro de la Sociedad de Pediatría, como presidente de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria, el que va a dar esta ponencia. Soy pediatra de atención primaria, miembro del Grupo de Vías Respiratorias Nacional, presidente de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Cantabria y trabajo en estos momentos en el Centro de Salud Los Castros de Santander, Cantabria. En la tarde de hoy vamos a hablar de qué es el asma, la prevalencia del asma, la frecuencia del asma, los síntomas de asma y los síntomas de rinitis alérgica que van tan implicados una patología con la otra, cómo se produce, por qué se produce, cómo clasificamos el asma, en qué consiste el tratamiento del asma. Hay muchos niños y adolescentes que tienen asma inducido por el ejercicio y las familias deben de saber y sospechar cuando estamos ante un asma inducido por el ejercicio, el tratamiento de la rinitis alérgica actual y qué consideramos que un colegio tiene que ser saludable en relación a la patología respiratoria del niño y adolescente. Bueno, como sabéis, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea. Es una enfermedad que, como veis en la diapositiva, afecta a toda la vía respiratoria y está tan imbricada y tan unida a la rinitis alérgica y a la patología de vías alta que nunca podemos hablar del asma sin hablar al mismo tiempo de la rinitis alérgica. El asma es una inflamación crónica que afecta a las vías aéreas, en este caso la vía aérea inferior. Hay una hiperreactividad bronquial frente a cualquier estímulo directo, como puede ser el ejercicio, como puede ser los alérgenos, como puede ser los ácaros del polo, como puede ser una infección respiratoria, la contaminación, la polución. Cualquier estímulo directo o indirecto puede producir un estrechamiento de la vía bronquial y producir síntomas, la tos seca, persistente, continua del paciente con asma, los pitidos, los silbidos, la dificultad al respirar, la disnea, la opresión, esa opresión en el pecho que tienen los niños y adolescentes cuando tienen una crisis de asma. Y en esta crisis de asma lo que hay es una reducción del calibre, se estrecha el bronquio, pero además se inflama. Y además hace que ese flujo aéreo, ese paso de aire, se vea limitado por una vía aérea que está estrechada y que está inflamada. Muchas veces estas crisis, esos episodios de asma, pueden ser episódicos, pueden aparecer una o dos veces al año, o una vez a lo largo de los últimos años, o pueden ser permanentes con niños y adolescentes que tenemos que tosen, tienen episodios de fatiga y dificultad al respirar a lo largo de todo el año y que son esos niños los que necesitan un tratamiento preventivo continuado. Fijaros en la diapositiva, un bronquio de una persona sana, un bronquio de una persona que tiene una crisis de asma con bastante moco. Y como veis, cuando además esa persona tiene una crisis de asma, se estrecha más, se inflama, hay un edema de la mucosa, hay una gran producción de moco y todo eso dificulta el paso del flujo aéreo y produce lo que llamamos una crisis de asma. Esta imagen, que parece un donus, pues es un bronquio que está muy inflamado y que está muy inflamado en una crisis de asma. Por eso en una crisis de asma no solamente tenemos que dar una medicación para abrir el bronquio, que es un broncodilatador, sino que además tenemos que dar un antiinflamatorio para rápidamente revertir esa inflamación de la vía aérea. ¿Y qué prevalencia tenemos de asma? Porque el asma y la patología respiratoria es una patología muy frecuente a nivel mundial. Desde la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria y de forma individual yo participo en el Global Asthma Award, que es el estudio internacional de asma a nivel mundial, en el que participamos muchísimos países y tenemos datos que ya desde ayer están en acceso a todo el mundo. La prevalencia de asma en Cantabria a los 6 o 7 años es el 11% de los niños, de cada 100 niños, uno tiene asma a los 6 o 7 años, y en los adolescentes el 15%, prácticamente uno de cada 7 adolescentes tienen asma. Fijaros la prevalencia en una clase, en una reunión de chicos, en una ludoteca, en un equipo de fútbol, la prevalencia de niños y adolescentes que tienen asma y debemos conocerlo.
Acabamos de publicar los primeros datos, como os digo, de toda España, incluidos los de Cantabria. Cantabria siempre ha sido caracterizada por tener una prevalencia de asma en relación a toda la cornisa cantábrica muy elevada, con cifras, como veis, del 11% en los 6 o 7 años y del 15% en los adolescentes de 13 a 14 años, y hemos comparado la prevalencia de asma en el año 2000-2003, cuando se hizo el estudio en ese momento de prevalencia de asma, con el estudio GAN que hemos publicado en el día de ayer, y vemos que hay una estabilización del asma en los niños de 6 o 7 años, más o menos está sobre el 10-11%, y en los de 15 años ha pasado, como veis aquí en las cifras, pues ahora tenemos un 15,6% teníamos en el ISAT-3, y ahora pues hemos pasado al 21%. O sea, fijaros qué aumento de prevalencia de asma. Cuando preguntamos si han tenido asma en el último año, pues hemos pasado de un 12% a un 15%. Sí que es verdad que en Cantabria no ha subido la prevalencia porque ya teníamos una prevalencia alta. Y lo que hemos detectado en este estudio es que, aparte de que hay una alta prevalencia de niños con asma, tanto en los escolares de 6 o 7 años como a los 13 o 14 años, y que los que teníamos cifras altas, como era la cornisa Cantabria, La Coruña, Asturias, Cantabria, País Vasco, la prevalencia que la teníamos antes muy alta en la cornisa cantábrica, seguimos con una prevalencia alta en el año 2021-2022. Y que en los pequeños más o menos se ha estabilizado, sobre el 10%. Pero hemos detectado que la población adolescente ha aumentado la prevalencia de asma y ha aumentado a nivel general en toda España la gravedad de los síntomas asmáticos. Con lo cual esto quiere decir que tenemos a los niños adolescentes con asma que tienen un peor cumplimiento del tratamiento y además tienen más síntomas graves, cumplen peor el tratamiento y además posiblemente están infradiagnosticados. Tenemos más niños con patología respiratoria, con patología asmática en Cantabria y a nivel de toda España que no están detectados, y que los que están detectados cumplen peor el tratamiento, por lo cual tienen una sintomatología más grave, no controlada, y un asma peor controlado y con posibilidad de tener crisis asmáticas graves que acaben en urgencia y acaben en el hospital ingresados. A nivel mundial, y aunque en este mapa lo único que quiero es que veáis los puntos rojos, y veis cómo aquí, donde está España, los puntos rojos de la cornisa cantábrica, donde está Cantabria, La Coruña, pues tienen una prevalencia alta, similar a países como Costa Rica, Honduras o Sudáfrica, donde tienen cifras de prevalencia de asma muy similares a la prevalencia y a la frecuencia de asma que hay en la cornisa cantábrica. Cuando vamos a las consultas de los centros de salud y les pedimos y miramos en las historias clínicas quién ha tenido asma en el último año, pues prácticamente tenemos cifras de un 12% de niños con asma en las consultas y de síntomas en el último año del 8%. Cuando les preguntamos si han tenido asma alguna vez, en algunas comunidades y en algunas consultas, esas cifras pueden subir al 15 y al 20%. Muchas familias nos preguntan, pero es que mi niño ha tenido síntomas de asma el primer año de vida, que es este síndrome que llamamos muy heterogéneo, muy difícil a veces de responder, si ese niño que ha tenido una bronquiolitis en el primer año va a tener un asma el día de mañana. Esta es una pregunta muy fácil de hacer por las familias, muy difícil de responder para nosotros, y los datos que hemos publicado ya en los últimos años, sabemos que un niño de menos de un año, uno de cada 3 niños va a tener una bronquiolitis, y que 1 de cada 7 se le va a repetir esa bronquiolitis más de 3 veces por debajo del año. Y aquí sí que no hay diferencias a nivel si vives en el interior de España, si vives en la costa, si vives en una mayor altura, en una mayor altitud, por ejemplo, en Pamplona o en Salamanca, o vives cerca de la costa, como nos pasa en Santander. La prevalencia un poquito de niños con bronquiolitis es la misma y es similar a nivel del país, porque depende mucho de su asistencia de la guardería, de si la madre ha fumado, de si
has tenido una infección respiratoria y un catarro, o tienes un hermano mayor. Con lo cual ahí no hay diferencias, porque ahí prevalece más la asistencia a la guardería, la prevalencia de lactancia materna. Si has tenido una lactancia materna más prolongada, pues este niño tiene más defensas, ha estado probablemente no vaya a la guardería, está menos expuesto a niños con más catarros y va a tener menos bronquiolitis. Pero fijaros, la patología respiratoria, tanto en el primer año de vida como en los primeros años, como a nivel de 6 o 7 años, como a nivel de 13 o 14 años, es muy frecuente. 1 de cada 3 niños tiene bronquiolitis por debajo del año, un 11% en Cantabria tienen crisis de asma a los 6 o 7 años y un 15%, 1 de cada 7, tiene asma en la adolescencia a los 13 o 14 años. Con lo cual es una patología que a nivel familiar es muy conocida y que va a tener y que tenemos que conocer muy bien a esos niños, diagnosticarlos bien, etiquetarlos bien y que nos sirva ese diagnóstico para educar a las familias, porque al ser una enfermedad crónica, las familias tienen que tomar el autocontrol de su enfermedad y saber detectar los síntomas y tratarlos con un buen plan escrito que debe de tener cualquier paciente que es asmático. Muchas familias nos preguntan que cuando llega septiembre empiezan los colegios y empieza a aumentar la patología respiratoria en los niños. Y muchas veces es porque empieza ya el contacto con otros niños, con lo cual empieza el contagio, se accede a un colegio que ha estado cerrado, con lo cual tiene más humedad, hay más polvo, los padres ya empiezan a tener un menor control de los niños porque pasan más horas en el colegio, con lo cual ya no controlan esos desencadenantes de ácaros, de humedad, de pólenes, de ejercicio, y entonces aumentan las crisis asmáticas. Y el asma, como veis, después de esta presentación de qué es el asma, que es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea con estrechamiento, de esta prevalencia, sabemos que es un problema de salud pública que genera un gran consumo de recursos de salud, que genera un elevado gasto farmacéutico y además afecta mucho a la calidad de vida de los niños y de las familias. Y el objetivo de cualquier niño con patología respiratoria, el objetivo tiene que ser que haga una calidad de vida, y para eso tiene que tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento y un plan de acción escrito para que sepamos para que sepan las familias cómo actuar cuando haya una crisis de asma. En el niño más pequeño, el síntoma más frecuente es la tos, pero muchos niños, cuando tienen una crisis de asma con 1, 2 o 3 años, tienen una respiración más rápida, están muy irritables, han tenido un catarro previo, empiezan a comer peor, lloran diferente y casi siempre están en el contexto de un cuadro catarral. Pero esa tos, que es más frecuente en el niño pequeño, a medida que va creciendo, lo más llamativo suelen ser las sibilancias, el pitido, esa respiración sibilante. Esa respiración sibilante que muchas veces es la punta del iceberg, porque por debajo de ese iceberg hay tos, niños que tosen cuando tienen catarros y les dura la tos un mes, niños que tosen cuando corren, que no toleran el ejercicio, que tienen muchos catarros que les dura mucho tiempo o que tienen neumonías de repetición. Os he traído aquí crisis de asma, toses nocturnas por la noche. Como veis, esa respiración jadeante, silbantes, silbidos. O como a veces esa crisis de asma, que muchas veces, y lo más frecuente es que sea nocturna o a primera hora al amanecer, pero a veces puede ocurrir estando sentado, estando haciendo... Como veis aquí, no está haciendo ningún ejercicio, no está por la noche, cuando la vía aérea tiene un tono bronquial que por la noche siempre es más reducido, y por eso las crisis asmáticas fisiológicamente son más frecuentes por la noche o a primera hora. O fijaros la diferencia entre un niño que tiene asma por el ejercicio y un niño que corre y no tiene un asma inducido por el ejercicio. Fijaros en el niño azul, que es el que tiene síntomas con el ejercicio, empieza a fatigarse, se para.
cómo aparece ese pitido, ese silbido, mientras que el amigo que le intenta calmar está cansado, pero no tiene ese pitido, ese silbido. En ese momento, ese paciente, si hubiera tenido un buen diagnóstico de asma inducido por ejercicio, tendría un Ventolin, un broncodilatador, para en ese momento utilizarlo. Y en ocasiones, el único síntoma del asma puede ser una tos nocturna. Esas toses a las 3 o las 4 de la mañana, como decía, porque en ese momento el tono bronquial está un poquito más reducido, porque a nivel fisiológico el nivel cortisol que producimos es más bajo. Muchos niños se añaden a esas horas la tos perruna, la tos de la laringitis, esa tos que despierta al niño, que parece que se ahoga y que muchas veces cuando los niños tienen laringitis de repetición se acompaña, o en la evolución de esos cuadros, suelen evolucionar hacia una alergia, hacia un asma. Estos niños con asma además tienen dermatitis atópica, siempre unida, esa piel seca de los labios, esa pitiriasis alba, esos eczemas que aparecen en las flesuras, esa hiperlinealidad de las palmas de las manos, o esa dermatitis que ya se ve en el lactante, o esa, fijaros, este saludo alérgico, esta pulsión que hace el paciente alérgico, que tiene un rascado y es incapaz de controlar ese rascado y hace esa pulsión con la mano hacia adelante. Y cuando le vemos la nariz, fijaros esta nariz, este cornete que prácticamente está muy inflamado y que no deja paso para respirar a estos niños, con lo cual son niños más roncadores por la noche, que se despiertan, que están de un lado a otro moviéndose de la cama porque hacen pequeños micropausas y pausas al respirar. Pero el asma bronquial siempre, como decíamos al principio, está unido a la rinitis alérgica. Y fijaros una nariz como está aquí, que no está con un cornete normal, y un bronquio que está abierto y no inflamado, y fijaros la diferencia cuando hay una gran rinitis alérgica y llega la primavera y tiene este paciente una alergia a pólenes y además el bronquio al mismo tiempo se inflama, se cierra y aparece además mucho edema que produce una crisis asmática al mismo tiempo que una rinoconjuntivitis alérgica. Y es que la rinitis alérgica es todavía más frecuente, es que afecta al 25% de la población general, adultos y niños. Pero datos que todavía no los tenemos publicados, como podemos decir que en los adolescentes el 17,6% tienen una rinitis alérgica en el último año. Y en cambio en los escolares el 8,5%. Fijaros cómo va aumentando la prevalencia de la rinitis alérgica. Y además esta rinitis alérgica, cuando les preguntamos si alguna vez han tenido rinitis alérgica, los escolares el 20% y los adolescentes el 35%, que es la edad en la vida donde va más a haber patología alérgica, sobre todo nasal. Y estos niños pasan desapercibidos y a veces son niños que duermen mal, que les duele la cabeza, que rinden poco en el colegio porque no han descansado, no han tenido un sueño reparador, con lo cual al final están menos inatentos durante el día y se les etiqueta de hiperactividad cuando lo que realmente tienen es una rinitis alérgica. Y además estos niños tienen problemas de concentración y problemas de inatención y problemas de maloclusión. Y son niños que necesitan ortodoncias cuando empiezan los 7 o 8 años. Fíjate la diferencia a estos niños que les duele el centro de la cabeza, a nivel frontal. Les duele la zona por respirar mal, lloran más, lagrimean más. Tienen más rinorrea, producen mucho moco, suelen sangrar con frecuencia la nariz. Y además tienen pequeñas asimetrías de la pirámide nasal o pequeñas hipoplasias. Fijaros aquí que este niño normalmente cuando dormimos siempre solemos dormir del lado que peor respiramos, porque utilizamos para respirar mejor el lado que tenemos más abierto, es el que dejamos en la parte de arriba. Estos niños suelen dormir de lado y por donde duermen peor, pues suelen dormir de ese lado de la cabeza, con lo cual tienen aplastada esa nariz, que ya habitualmente duermen peor, con lo cual esa zona también se queda de la cara un poquito asimétrica, o sea que repercute mucho a nivel estructural y a nivel craneal.
Fijaros un cornete en pleno mes de mayo y junio, de una niña que tiene rinitis alérgica. Fijaros, esta niña duerme peor y al día siguiente se va a levantar cansada. Son esos niños que cuando les levantas tardan 3, 4, 5 minutos en darte los buenos días porque se levantan enfadados, porque no han tenido un sueño reparador. El asma, fijaros, que es una patología multifactorial, porque el que tiene un niño con un papá asmático o con alergia y una madre asmática, y además es el tío que también tiene asma, pues posiblemente no hace falta ya mucho factor ambiental para saber que ese niño va a tener un asma o una patología alérgica nasal y conjuntival o una dermatitis atópica. Pero claro, hay otros niños que tienen menos factores genéticos y si les ponemos a grandes factores ambientales, si los padres han fumado o la madre ha fumado durante el embarazo, ese niño va a nacer con una vía aérea menos formada, más hipoplásica, con lo cual va a tener una mayor prevalencia de patología respiratoria. Si además vive cerca de una carretera con un gran paso de camiones, con una gran polución y contaminación ambiental, va a aumentar la patología respiratoria. Si además este niño tiene catarros de repetición y vive en una zona muy húmeda o con unas condiciones higiénicas en su casa de gran humedad, con manchas en las paredes, con una gran cantidad de objetos que acumulen polvo, pues este niño a nivel ambiental va a ser un niño muy proclive a tener patología respiratoria alérgica. Si además tiene algún factor genético, el asma va a ir apareciendo en estos niños. Por eso tenemos que controlar los factores desencadenantes, porque el asma lo puede producir una exposición brusca al aire frío, una infección del aparato respiratorio, una gran alergia a ácaros o el polen de las gramíneas, o un irritante ambiental. Si estás pintando en casa y tienes un niño con patología respiratoria, pues posiblemente ese niño le vas a exponer a una mayor posibilidad o probabilidad de que tenga una crisis de asma. Y el ejercicio físico, que muchos niños con asma solo tienen sintomatología cuando hacen ejercicio. Y eso hay que tenerlo presente, porque muchos niños dicen, no, si es que mi hijo no ha tenido ningún problema nunca, pero justamente le pasaron de hacer un fútbol en una pista pequeña y cuando pasó a la pista grande, que tenía que correr, que tenía que hacer un sprint mucho mayor y una carrera más larga, el niño ha empezado a tener síntomas con el ejercicio. En cuanto a la fisiopatología del asma, lo que ocurre es que no solamente decíamos que había un estrechamiento, sino que hay una inflamación. Y si ese niño no está bien controlado, no tiene un tratamiento crónico de su asma, pues ese mucosa respiratoria y ese aparato muscular que tiene la vía respiratoria va a disfuncionarse, va a tener una mal respuesta en el día de mañana y esa vía aérea, sumando muchas crisis a lo largo de la vida, esa mucosa respiratoria va a tener un remodelaje y no va a quedar completamente con una estructura normal. Os he traído aquí 2 diapositivas de una mucosa respiratoria y cómo se ve anatómicamente en el microscopio óptico. Fijaros que tiene aquí un buen borde, un borde en cepillo, un buen epitelio, una buena membrana basal, un aparato glandular normal, un músculo liso que funciona bien. Y fijaros lo que ocurre cuando tiene una crisis de asma. Desaparece, hay una desestructuración de todo el epitelio, de toda la superficie epitelial, la membrana basal se engrosa, hay una infiltración de células inflamatorias, hay una hipertrofia del músculo liso. Fijaros la diferencia entre una mucosa respiratoria y una crisis asmática, un epitelio respiratorio, cómo se destructura totalmente la vía aérea. ¿Y cómo diagnosticamos? Con lo que yo os he dicho, probablemente ahora mismo podríais diagnosticar a un niño si detectarais estos síntomas que hemos hablado. El diagnóstico del asma es un diagnóstico clínico, sintomático, y sobre todo en el niño pequeño, donde no va a colaborar para hacer pruebas de función pulmonar. Pero podemos hacerle una espirometría a través de espirómetros, en los cuales podemos saber cuánto de inflamado y de estrechado está esa vía respiratoria. Y es lo que se llama el diagnóstico funcional, que está disponible en cualquier centro de salud o en cualquier unidad hospitalaria. Y además muchos niños
van a tener en el primer año de vida problemas de eczema, de dermatitis atópica, luego van a tener algún problema de alergia a la leche, alergia a la clara del huevo, alergia a los frutos secos, y a medida que van a ir creciendo van a hacer una marcha alérgica, una marcha atópica, y luego va a debutar con los síntomas de rinitis alérgica, de rinoconjuntivitis alérgica y de asma bronquial. Por eso muchos niños tienen patología respiratoria en los primeros 3 años de vida, que suele estar relacionada con una menor función respiratoria, con una hipoplasia pulmonar. Suelen niños que asisten a la guardería y que además sus padres han sido muy fumadores. Y esos les va a desaparecer esa patología respiratoria a los 3, 5, 6 años. En cambio hay otros niños que tienen patología respiratoria ya no tan fuerte el primer año, pero sí aparece en los primeros años de vida y va a ir aumentando esa frecuencia de asma, de patología respiratoria, hasta la edad adolescente, primero escolar y luego adolescente, se van a ir haciendo alérgicos y va a persistir el asma bronquial a lo largo de su vida. Esos son los verdaderos asmáticos, que son ese 15% que hablábamos en los estudios que hemos hecho. Y en cambio hay otros niños que tienen patología respiratoria los primeros años, un poquito más leve, que luego van dejando de tener a los 5 o 6 años y que se convierten en futuros riníticos y conjuntivitis alérgicas, pero no van a tener un asma tan persistente, que son esta curvita que tenemos aquí y que luego va desapareciendo, sobre todo la patología asmática, y va quedando una patología alérgica nasal. La atopia, la alergia, es lo que va a determinar que un niño vaya a tener un asma persistente en el día de mañana. Y tenemos además la capacidad de hacer pruebas de alergia, porque si ese niño se va a ir haciendo alérgico, tenemos baterías de PRIT-test que podemos disponer en los centros de salud para etiquetar muy bien la alergia, como veis aquí, una alergia en esta A que significa alérgico a los ácaros del polvo. Como esta niña, por ejemplo, que tiene una alergia a los pólenes de gramíneas y de malezas y al llantén, maleza frecuente en Cantabria. Y fijaros, este pseudópodo, no quiere decir que cuando llegue el mes de mayo y junio va a estar con mucha sintomatología. Y esta familia tiene que tener, antes de empezar la temporada, su kit frente a la alergia para cuando llegue esos momentos la niña no tenga tanta sintomatología y duerma tan mal y esté tan inquieta por su problema de alergia a los pólenes de las gramíneas y de las malezas. Tenemos también pruebas para hacer en la sangre a través de una gota en el dedo, que es el Immunocarapid, disponible en los centros de salud, donde también podemos etiquetar en 20 minutos, con un simple gotita de sangre, podemos saber a qué el niño va a ser alérgico. En Cantabria la patología alérgica más frecuente son los ácaros, en segundo lugar los pólenes de las gramíneas, sobre todo en toda la cornisa cantábrica, y luego, por ejemplo, en la costa mediterránea tendríamos las malezas, y en el sur, en Jaén, está claro, si te vas en el mes de mayo y en el mes de julio, su principal motivo alérgico va a ser el olivo. En tercer lugar serán los animales, el gato fundamentalmente, también el perro. En cuarto lugar los hongos, sobre todo, además el que tiene alergia a los hongos suele tener un asma persistente, casas muy húmedas, con manchas de humedad, con techos muy húmedos, y esos serían los principales alérgenos. Fijaros cómo estamos de alergia en este momento para el 25 de febrero del 2022. Ahora mismo tenemos el ciprés, que ya nos está dando alergia. Estos días pasados, que ha hecho un poquito como días primaverales, ya empezaban los niños con síntomas de alergia, y eran síntomas de alergia a cipreses, a lisos, al plátano de sombra. Como veis, ya empieza a aumentar la alergia, y en cuanto deje de llover, pues volverá un poquito los niveles de árboles a aumentar. Más adelante, pues ya, por ejemplo, estas son fotos de otros años, pero fijaros cómo se pone el mapa en el mes de abril, donde ya la alergia al ciprés y al plátano de sombra ya va aumentando, con zonas rojas en España, como veis en el sur, en Aragón y en Cataluña, de gran aumento de la alergia en el mes de abril al plátano de sombra. Y como veis, cómo está la situación de gramíneas sin olivo en el mes de mayo,
fijaros aquí de hace ya unos años, pero como la zona del sur, la zona más olivera, como veis aquí el olivo con una gran subida de niveles de polen, y como veis las gramíneas en el sur en el mes de mayo. Y esto que nos afecta a nosotros en Cantabria depende un poquito de la estación de lluvia, un poquito antes o después que ellos. Fijaros esta foto con el polen de olivo en Jaén. Fijaros aquí, ¿quién no va a tener alergia en el mes de junio en Jaén con esta gran cantidad de pólenes y la gran cantidad de olivos que hay plantados en toda la zona de Andalucía? Hoy en día el asma lo clasificamos a los niños. Hay niños que tienen un asma episódico, un asma más leve, que es la primera parte de la diapositiva, que tienen pocos episodios, que no tienen síntomas habitualmente entre una crisis de asma y otra, que tienen pitidos cuando hacen esfuerzo intenso, que no suelen tener síntomas nocturnos, que apenas necesitan medicación de rescate, solamente cuando tienen esas crisis de asma, y que tienen una función pulmonar normal. Y en cambio hay otro pool de niños que los tenemos con síntomas de asma y con crisis de asma más frecuentes, que tienen síntomas entre crisis, que además cuando hacen un ejercicio con el esfuerzo empiezan a tener cansancio, pitidos, que durante la noche tosen, que utilizan el Ventolin o el Terbasmin y que ya la función pulmonar está afectada. Y son estos niños los que debemos de implicarnos mucho en las consultas, para que todos los pediatras sepamos que no puede haber un niño con un asma persistente que no cumpla el tratamiento. Necesitamos que el tratamiento lo cumpla. El asma puede estar más inactivo o más activo, pero en estos niños siempre va a haber sintomatología y con un buen tratamiento pueden hacer una vida normal. Hoy en día clasificamos el asma en función del nivel y de la cantidad de tratamiento que tenemos que dar a los niños. Y habrá niños que están en un escalón 1 porque tienen un asma muy intermitente y muy episódico ocasional. A veces tardan años en tener síntomas, mientras que hay otros niños que tienen un asma que necesitan tratamiento y que pasan un escalón 2 o en un escalón 3 o 4 que hablamos del asma persistente moderado. Estos niños ya necesitan un tratamiento continuado, y más si están en un escalón 5 o 6, donde necesitamos mucha medicación, y muchos de estos niños tenemos que remitir al hospital para hacer pruebas de función pulmonar más complejas y hacer un buen diagnóstico diferencial. Cuando hablamos y evaluamos a un niño, tenemos que pensar en este aforismo que os he puesto aquí: tolerancia cero con las crisis asmáticas. Acordaros la de las diapositivas que os decía en relación a la histología del asma, a cómo cuando miramos un niño que tiene una crisis de asma, miramos cómo está el bronquio, la mucosa respiratoria, la desestructuración que hay. Cuando un niño va sumando crisis de asma porque no utiliza bien el tratamiento, su función pulmonar se va deteriorando. Y normalmente el pico máximo de función pulmonar de cualquier persona sana lo alcanzamos a los 30 años, y a partir de los 30 años esa función pulmonar fisiológicamente nos va disminuyendo a todos. En estos niños, si no tienen un buen tratamiento, antes de los 30 años ya han alcanzado su pico de función pulmonar y va a disminuir más rápidamente y más pronunciadamente que en un paciente sano, que en un paciente que no tiene asma. Por lo tanto, un buen tratamiento le va a tener sin crisis de asma y con una mayor función pulmonar sostenida a lo largo de su vida. Por eso en los niños pequeños, en cuanto tienen algún síntoma de asma más de una vez a la semana, alguna limitación a su asma, sobre todo el juego, o utilizan más de una vez el Ventolin, o tienen algún despertar nocturno por asma, son niños que no tienen bien controlado su asma y necesitan un tratamiento continuado. En los mayores, si lo tienen, utilizan el Ventolin más de 2 veces a la semana, tienen algún despertar nocturno, tienen síntomas durante el día más de 2 veces a la semana o alguna limitación, necesitan tratamiento continuado de asma, porque no nos podemos arriesgar a que haya una sumación de crisis de asma a lo largo de su vida. Y el tratamiento del asma, ¿en qué consiste? Fijaros lo que ha cambiado el salbutamol,
lo tenemos desde el año 69, que si recordáis fue el año que conseguimos aterrizar en la Luna. Fijaros, antes del año 69 lo que se utilizaba para tratar el asma. Se utilizaba café, se utilizaba la urfobia, se utilizaba cigarros para el asma. El objetivo hoy en día es hacer que el niño pueda hacer una vida normal, que pueda ir a cualquier lugar a hacer un ejercicio, a hacer la misma vida que el resto de sus amigos. Pero cuando hablamos de tratamiento de asma para conseguir una calidad de vida normal, lo más importante, claro que es el tratamiento farmacológico, pero es importante, pero no tanto, porque lo más importante y en la primera posición tenemos que conseguir que la familia y el niño y el adolescente conozca su asma, conozca su enfermedad y que sepa gestionar y autocontrolar sus síntomas de asma. Y esto es hoy en día más importante, porque si tienes un buen tratamiento de asma, pero no lo utilizas, es como si no cumplieras el tratamiento y como volviéramos a los años 60. Con lo cual, hoy en día lo más importante es que ese paciente asmático tenga una buena educación. Y esa educación sería la parte más importante del tratamiento. Luego estaría el seguimiento del paciente, el control ambiental de los factores desencadenantes, porque no podemos permitirnos que un paciente asmático fume. Porque si además su deterioro de la función pulmonar por una falta de tratamiento le unimos el deterioro de la función pulmonar por el tabaco, está claro que este paciente, el riesgo de un asma persistente crónico y una limitación ya progresiva y no reversible del flujo aéreo va a ser con toda probabilidad lo que le va a ocurrir a este paciente. Y por eso el tratamiento consta de las 4 patas: la educación, el control ambiental de los factores desencadenantes, y ahí va el tabaquismo, el tratamiento farmacológico y el seguimiento del paciente, y un tratamiento escalonado en función de la sintomatología que tenga. Por eso tenemos que informarle sobre la enfermedad, qué es el asma, cómo se manifiesta, la diferencia que hay entre fármacos broncodilatadores y antiinflamatorios, la necesidad de un tratamiento continuado si tiene síntomas persistentes, la educación, los signos de alarma, cómo utilizar los dispositivos de inhalación, tiene que utilizar las cámaras de inhalación, tiene que saber lo que son los picos flujos para saber cuándo tiene síntomas de asma, tiene que saber utilizar el Ventolin, tiene que saber utilizar los dispositivos de polvo seco de terbutalina. Todo eso hay que educar al paciente asmático y además tenemos que comprobarlo en cada visita y tenemos que ser su aliado, no su enemigo, y no le tenemos que regañar porque no cumpla el tratamiento. Bastante problema es llevar un tratamiento crónico si además cada vez que viene a la consulta le regañamos. Lo que hay que hacer es ponernos en su lugar y saber que no tenemos que enfrentarnos con el paciente si no ha cumplido el tratamiento. Tenemos que saber la causa, por qué no cumple el tratamiento y explicarle los beneficios de que lo haga. Además, estamos trabajando a nivel de investigación y hemos publicado algún artículo al respecto y seguimos trabajando sobre aplicaciones para el asma, para los móviles y para que el propio adolescente pueda, cuando tenga síntomas de asma, abrir la aplicación, añadir sus síntomas de asma y la propia aplicación le va a ayudar a qué tiene que hacer en caso de una crisis de asma. Además, lo que os decía, no puede haber un niño que no sepa lo que es el Ventolin para abrir completamente el bronquio y lo que es el tratamiento antiinflamatorio, la estilsona, la prednisona, cuando hay una crisis de asma hay que añadir al tratamiento broncodilatador para disminuir no solamente la broncoconstricción, sino el edema y la inflamación de la vía aérea. Y esas dos diferencias lo tiene que saber. En los niños más pequeños hay que ayudarle a los padres a que sepan utilizar las cámaras de inhalación, porque la ventaja, el niño no sabe hacer una inspiración adecuada y una expiración para eliminar el aire, y a través de la cámara de inhalación va a llegar mayor cantidad de medicamento que lo que vemos directamente de la pulsación del Ventolin. Los distintos tipos de cámara, y en los menores de 4 años, igual que en los mayores de 65 o 70 años, la cámara de inhalación es la apropiada para dar la medicación respiratoria. Y es tan eficaz la cámara que si no diéramos
la medicación en un niño pequeño con esta cámara de inhalación, si no diéramos el Ventolin con esa cámara, llegaría mucho menos. Fijaros aquí en esta diapositiva que si no utilizáramos, cuando utilizamos la cámara, el depósito pulmonar, fijaros, si lo utilizamos solamente con el Ventolin directamente, el 80% se queda en la garganta. Pero si lo utilizamos con la cámara, solo se va a depositar ese Ventolin, que es un medicamento que está disuelto en un gas y que cuando sale del Ventolin se produce una niebla, esa niebla se va a impactar en la garganta. Cuando lo damos sin cámara, un 80%. Cuando lo damos con una cámara, un 17%. Pero fijaros que cuando damos el Ventolin directo a un niño, a un adulto o a un anciano, solo llega al pulmón el 9%. Y cuando lo damos con la cámara, llega el 21%. Fijaros que se duplica más con una cámara de inhalación. Con lo cual, cuando tengas una crisis de asma, seas niño, seas adolescente, seas adulto, si utilizas la cámara de inhalación, vas a mejorar mucho más tus síntomas asmáticos, sobre todo si es una crisis de asma grave. Los inhaladores de polvo seco en un niño más mayor no requieren la coordinación, mejoran el depósito pulmonar, no contienen los propelentes del Ventolin, que son muy irritantes para la vía aérea. Cuando hay una crisis asmática tenemos que utilizar una nebulización en los centros de salud o en las urgencias, solamente en casos de asma grave. Esto es lo que no podemos hacer. El hacer esto hay que ser muy bueno, tener muy buena técnica de inhalación, porque esto va a depositarse prácticamente en la garganta y solo va a llegar un 9%. Si lo hacemos con una cámara de inhalación, va a llegar un 21% y vas a tener una mayor recuperación de tus síntomas asmáticos. Para eso hay dispositivos como el sistema K-Haller que solamente se pone en marcha, a diferencia del Ventolin, que lo tienes que pulsar e inspirar. Este solamente se pone en marcha cuando tú inspiras, con lo cual es más fácil. La técnica de inhalación es importante una vez hecha, sobre todo en el caso del Ventolin, hay que aguantar la respiración 10 segundos y siempre antes hay que vaciar los pulmones y no hablar después de que los hagas, porque si no vacías los pulmones y no utilizas el Ventolin con la cámara de inhalación o un dispositivo de polvo seco, primero no vacías los pulmones y después de inspirar no aguantas la respiración, pues probablemente la técnica de inhalación no va a ser adecuada. Hay un truco para saber si los aerosoles están llenos, que es el truco del vaso de agua, y cuando a veces tienes el Ventolin en casa, y muchas veces las crisis asmáticas más graves son las crisis asmáticas en las cuales te das un Ventolin que le tienes acabado completamente. Suena el gas, pero ya no hay medicamento. Para darte cuenta, lo pones en un vaso de agua, quitas de la carcasa el Ventolin, y si flota está vacío, y si se hunde, pues está lleno, y si se hunde a la mitad, medio lleno. Esto es muy práctico, aunque en los siguientes años la mayoría ya de los aerosoles tienen marcadores para evitar este problema. La terbutalina en polvo seco, cómo se hace la terbutalina, el autocontrol. Hay sistemas que son picos flujos como este, en donde el paciente puede saber con una escala que viene etiquetada en un lado de litros por minuto, puede saber cómo está el paciente en cuanto a su sintomatología asmática. Y cuando su pico flujo, que es la velocidad con la que sale el aire de los bronquios, está por debajo del 80%, ya tiene sintomatología de asma y tiene que empezar con su medicación. Si ese pico flujo está por debajo del 60%, hay que darle además un antiinflamatorio e incluso podrá tener que acudir a urgencias. Y siempre cuando un paciente va a una consulta de su patología asmática, tiene que llevar las cámaras de inhalación y los inhaladores. La segunda pata del tratamiento, que es las medidas de protección ambiental, que todos las conocéis frente a los ácaros, evitar la humedad, frente a los pólenes, utilizar gafas de sol, no salir en días soleados con mucho viento, en cuanto a las mascotas, en cuanto a los hongos, pero sobre todo quería hacer hincapié en cuanto al tabaco.
En los estudios que hemos hecho en Cantabria, la mitad de los niños con asma, alguno de sus miembros fuma en su domicilio, con lo cual esto hay que evitarlo porque el tabaquismo pasivo para un niño va a hacer que su deterioro de la función pulmonar va a ser mayor. En cuanto a la vacunación de la gripe, es importante que la recordemos sobre todo a esos asmáticos que tienen un asma persistente, moderado y grave y que tienen un tratamiento continuado. Y en cuanto a la contaminación que hemos hablado antes, pues hay que evitar sobre todo que un niño asmático tenga una ventana que dé a una carretera con una gran polución y una gran contaminación, porque los efectos de la polución sobre la salud y sobre la salud respiratoria en concreto son muy elevados. Hemos hecho algún estudio en relación a las crisis de asma que acabamos de publicar también online en el último mes, como infección de COVID en niños con asma. Lo hemos hecho con varios compañeros de varios países a nivel mundial y hemos visto que en general el 90% de los niños con asma han tenido un COVID-19 asintomático, solamente alrededor de... o tuvieron un COVID asintomático o tuvieron un COVID muy leve, un 22% tuvieron exacerbaciones de asma y solamente un 12% tuvieron que ser hospitalizados. Solamente un paciente a nivel mundial de los que hemos recogido de 169 con niños con asma entre varios compañeros, solo un niño falleció en la UCI, que era un niño con asma que además tenía una diabetes y que empeoró con una neumonía bilateral y fue el único fallecimiento. El tratamiento de la crisis asmática lo deben de conocer las familias, que consiste en broncodilatadores y antiinflamatorios, con mayor o menor intensidad según la gravedad de los síntomas, pero las familias tienen que saber que una buena pulverización de Ventolin con una buena cámara y con un buen plan de acción escrito, y si no mejora la utilización de prednisona, antiinflamatorios, va a revertir su crisis asmática, y si el paciente está bien educado lo puede hacer en su domicilio. En caso de una crisis asmática grave, evidentemente hay que acudir a las urgencias. Deben conocer el tratamiento preventivo antiinflamatorio, que lo deben de utilizar a diario cuando es un asma persistente, que el tratamiento se va a hacer en función de la escala de gravedad, que hay niños que están en un escalón 1 que no necesitan tratamiento más que solamente en el momento de una crisis porque va a ser una esporádica, que hay niños que están en el escalón, como veis, en el escalón 2, que necesitan dosis bajas diarias de tratamiento antiinflamatorio, que hay otros niños que están en el escalón 3 o 4, que hablaríamos de un asma persistente moderado, que tenemos que dar mucho más tratamiento, y que hay niños que tienen un asma persistente grave, que tenemos que utilizar dosis altas de varios tratamientos al mismo tiempo. Y siempre cuando en los niños aumentamos el nivel de tratamiento en función de su escalón de gravedad, tenemos que repasar siempre si cumplen el tratamiento, si tienen buena técnica de inhalación, si hay un buen control ambiental. Hay que evaluar las comorbilidades, el tabaquismo, la polución, las infecciones respiratorias, la alergia, y en algunos niños parte del tratamiento está incluido la inmunoterapia, que luego hablaremos un poquito de ella, sobre todo en el caso de la rinitis alérgica. Y hay que también identificar a qué niños tienen factores de riesgo de asma. Un niño que ha ingresado con una crisis asmática en la UCI, o que tiene una prueba de broncodilatación positiva, o que utiliza mucho broncodilatador, mucho Ventolin, y en cambio no cumple su tratamiento preventivo continuado, o que además fuma si es un adolescente, o que tiene una alergia alimentaria, o que es obeso, o que ronca por la noche, o que tiene algún problema psiquiátrico, estos niños hay que identificarlos bien porque son niños de riesgo para tener una crisis asmática grave. Siempre que hagamos esa valoración podremos pasar y aumentar, si no tenemos controlado al niño, el escalón de tratamiento. Fijaros que en el escalón 3 o 4 ya son niños que tienen muchos episodios a lo largo del año, que ya tienen síntomas entre una crisis de asma y otra, se despiertan por la noche, la función pulmonar está alterada, y son niños
junto al asma persistente moderado, escalón 3 y 4, escalón 5 y 6, asma persistente grave, son niños ya que necesitan un seguimiento y un plan de acción escrito por parte de su pediatra. El escalón 5 y 6 habitualmente ya son niños que los controlamos de forma coordinada con el hospital, porque son niños que necesitan mucha más medicación y en ocasiones necesitan tratamientos biológicos para niños con un asma grave que estaría en este caso indicado. Todos los niños que tienen un plan, deben de tener un plan de acción escrito. Cuando un niño tiene una crisis de asma, necesita saber o leerlo qué es lo que tiene que hacer. Si tiene una crisis leve, cómo dar el Ventolin, el salbutamol, a demanda con una buena cámara de inhalación. Si tiene una crisis de asma leve con 2 o 4 pulsaciones, pero si tiene una crisis de asma moderada tendrá que utilizar 5 o 7 pulsaciones, incluido la primera hora cada 20 minutos hasta que haya un control de sus síntomas, y hay que añadir un tratamiento antiinflamatorio con prednisona. Y en el caso de que el niño esos síntomas no mejoraran, habría que aumentar la dosis de Ventolin, añadir el tratamiento antiinflamatorio desde el primer momento y acudir a un servicio de urgencias para la valoración de ese niño. En cuanto al asma inducido por el ejercicio, ya terminando un poquito la exposición que estamos haciendo, fijaros que hay un 21% de niños en Cantabria que tienen en la adolescencia de síntomas con el ejercicio, con lo cual en una clase son muchos niños. Tienen que estar etiquetados. Esto ocurre en cualquier asmático, aunque hay un asma muy inducido exclusivamente por el ejercicio, y son estos niños los que muchas veces pasan no diagnosticados. O puede ocurrir durante el ejercicio, como en ese vídeo que os mostraba, o puede ocurrir muchas veces, y esto es más frecuente, una vez acabado el ejercicio a los 5 o 10 minutos. Y en ese caso, ese niño, si está estudiado o diagnosticado, utilizará su medicación broncodilatadora. Por eso hay que hacer una buena historia clínica. Si un niño hace deporte y tose sobre todo o durante o a los 5 o 10 minutos de hacer el ejercicio, pues tenemos que ponernos en guardia para saber que ese niño pudiera tener un asma inducido por el ejercicio. Lo diagnosticamos a través de un test de carrera libre durante 6 minutos, bien en el centro de salud haciéndole correr, o bien en el hospital en un tapiz rodante donde se le hace una prueba ergonómica. Fijaros cómo les mandamos correr en el hospital o cómo les mandamos correr simplemente en un entrenamiento de un partido de fútbol. Y muchas veces la caída de la función pulmonar no ocurre durante el ejercicio, sino a los 5 o 10 minutos, donde el niño se encuentra más cansado que corriendo. Cuando esa caída es más del 10%, hablamos de un asma inducido por el ejercicio. Por eso tenemos que instruir a estos pacientes que hagan un precalentamiento, que no hagan un cambio brusco de temperatura, que utilicen en días de mucho aire frío una braga deportiva para calentar un poquito la respiración, que el entrenamiento debe ser progresivo y que además el niño debe hacer el deporte que le guste. Hay deportes donde son de carrera sostenida, como el atletismo, el cross, que son más asmógenos, y posiblemente ahí diagnostiquemos en el fútbol, en el baloncesto, mucho más asma inducido por el ejercicio que un niño que practica tenis o tenis de mesa o judo o la natación. En el momento que tenga esos síntomas tiene que cesar el deporte, tomar su broncodilatador y si está y avisar a sus padres en ese momento, por si acaso esa sintomatología por el ejercicio no desaparece y pueda acudir o ponerse en contacto con su médico. Por eso también tienen que saber que hay grandes deportistas que tienen asma. Aquí no tenemos incluida, pero tenemos incluida a Mireia Belmonte, que es asmático y una gran deportista y campeona olímpica. Esta información hay que trasladarse a los profesores de educación física para que sepan que tienen que calentar y que les tienen que dejar llevar su broncodilatador para que en ese momento lo puedan utilizar. En cuanto a la rinitis alérgica, que os decía que estaba tan imbricada con el asma bronquial, hay niños que tienen una rinitis alérgica leve, que solamente tienen sintomatología en los meses de invierno, pero hay niños que les afecta y que es muy grave y muy moderada y muy persistente, más de 4 días a la semana, más de 4 semanas,
les afecta al sueño, a las actividades, al trabajo, a la escuela, los síntomas son molestos. El tratamiento, al igual que el asma, es un tratamiento escalonado con medicación antiinflamatoria nasal, con antihistamínicos no sedantes, bien nasales, conjuntivales y en menor medida orales, antileucotrienos o descongestionantes en algún momento, y en estos niños sobre todo a veces la inmunoterapia tiene un papel mayor que en el asma, y son niños que cuando tienen una gran sintomatología tenemos que valorar si es necesario una inmunoterapia de calidad para disminuir un poquito el uso de medicación, para disminuir su sintomatología. Cuando utilizamos sprays para la rinitis alérgica, hay que decir a la familia que antes se suene, que antes que agite el spray y que se lo dé con la cabeza hacia abajo para que la medicación se quede en la nariz y que no se quede y que no se lo trague. Por eso siempre, y que si además utiliza la mano derecha para dar la medicación en la fosa nasal izquierda y la mano izquierda para darse la medicación en la fosa nasal derecha, llegará al cornete y no hacia el tabique, sangrará menos por la medicación y habrá un efecto más local. Hay protocolos para tratar la rinitis alérgica con mayor o menor cantidad de fármacos según el nivel de gravedad, y sí que es verdad que en los últimos años alguna noticia al respecto, utilizábamos mucho antileucotrieno, el Montelukast, el Singulair, y sí que se ha visto alguna alerta porque esta medicación utilizada en niños y adolescentes y en adultos se ha visto relacionado con la ansiedad, con problemas de sueño, con depresiones y con intentos de suicidio, con lo cual si en algún adolescente utilizamos esa medicación hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las vacunas, tanto la inmunoterapia subcutánea o sublingual, que esta es muy cómoda para los niños, pero sí evidentemente tanto una u otra son tratamientos para 3 o 5 años, en el momento que la sintomatología de la rinitis alérgica sea moderada, muy sintomática, muy persistente, con gran uso de medicación, probablemente estos niños tengamos que valorar la indicación de las vacunas frente a la alergia. Ahora, queda por demostrar el potencial efecto de la inmunoterapia en la reducción del riesgo de desarrollo de asma y en la aparición de nuevas sensibilizaciones. Tenemos a muchos niños que hemos vacunado frente a los ácaros y luego se han sensibilizado frente a los pólenes. Y cuando han acabado su inmunoterapia, tienen que empezar contra los pólenes, y cuando han acabado la de los pólenes, tienen que utilizar su inmunoterapia para otro ácaro al cual no se había sensibilizado previamente. Por lo cual todo esto tiene que estar, y de forma rigurosa, tiene que estar bien diagnosticado, bien estudiado, y saber cuál es el alérgeno que más le está afectando a su sintomatología. Toda la medicación que utilizamos para la rinitis alérgica, desde una rinitis alérgica leve, aguas de mar hipertónica, antiinflamatorios como la budesonida, el famoso Abamis con el furato de fluticasona, el Nasonex con la mometasona, o el Dimista, que lleva una combinación de antihistamínico nasal y fluticasona, que este no está financiado y que sería una buena oportunidad tenerlo a nivel de dispensación. Las vacunas sublinguales, sublinguales o en tabletas orales, que cada vez se están utilizando más, tanto para los ácaros o los pólenes, la inmunoterapia subcutánea. Todo está escrito, como sabéis. Tenemos una página de Respirar que las familias, respirar.org, pueden tener allí toda la información, en donde colaboramos más de 20 personas, 20 pediatras especialistas en alergología respiratoria infantil. Es el grupo de vías respiratorias. Y para terminar, solo quería decir que tenemos que fomentar en los colegios, en los institutos. Debemos de tener un colegio que sea saludable para los niños con alergia y para los niños con asma bronquial. Que el humo del tabaco desaparezca de los espacios cercanos a los colegios, igual que desaparezca la publicidad del tabaco cerca de los colegios. Que los colegios sean responsables y que sean capaces de atender una crisis de asma. Que haya un botiquín en el colegio con medicación. Y que se le permita a los niños llevar su medicación, que estén identificados los niños con asma, sobre todo los niños con asma inducido por ejercicio, que todo niño tenga un plan de acción escrito y que lo conozcan los profesores,
que los colegios tengan una higiene y una ventilación adecuada, que los profesores de educación física conozcan la enfermedad, que se intente disminuir la cantidad de alérgenos en las aulas, estanterías de libros, el polvo, las paredes, los gimnasios que están llenos de humedad y de polvo, que se controle la carga polínica dentro del colegio y cuando hay días con vientos soleados, pues las ventanas, pues el paciente alérgico tiene que estar más alejado y que se le permita estar más alejado de esas ventanas. Que los padres educadores pues tienen que, y las asociaciones de padres y de madres y padres tienen que constatar las condiciones del instituto y del colegio, que sean las óptimas, que se prevenga el asma inducido por el ejercicio, que se facilite la asistencia del niño a los controles por su asma, que se facilite la vacunación de la gripe y del COVID a los niños con asma. Y nada más, ha sido un repaso toda la patología respiratoria y alérgica que hemos hecho. Gracias por vuestra atención, gracias en nombre de la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria de Cantabria, gracias a todos en nombre del Grupo de Vías Respiratorias de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, con la página respirar.org en la que podéis conectaros y gracias a todos. Y nada más, buenas tardes y un saludo a todos.